Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, Diferencias del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación a distancia y presencial. Mi nombre es Adriana Alvarado García y el día de hoy me acompañan mis compañeros Jonathan Daniel Rubalcaba Loera, Gustavo Adolfo Carmona González y Jesús Emanuel Elizondo Cruz. Bienvenidos. Muchas gracias, compañera Adriana. Yo soy Jonathan Daniel y debo decirles que tanto la educación a distancia como la presencial cumplen con el proceso de facilitar el aprendizaje de conocimientos, ideas y valores. Aunque ambas persiguen lo mismo, asumen diferencias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es, el modelo tradicional en la educación a distancia prescinde del aula como referente contextual básico del aprendizaje, a la vez que acentúa la importancia de los materiales, del sistema de la información y de la intercomunicación con el profesor. En cambio, la educación presencial o convencional requiere y exige la presencia obligatoria del alumno en el aula, donde el aprendizaje es dirigido mediante un proceso, quien en su función más tradicional es explicar y aclarar, comunicar ideas y experiencias. Hoy en día se crean muchas cuestiones acerca de si la formación no presencial aporta los mismos beneficios que la formación presencial, si ofrece calidad pedagógica, si es adecuada para transmitir determinados conceptos, si estos se asimilan o no, si llegan a tener un valor profesional. ¿Qué me pueden decir al respecto? Primeramente que nada, dentro del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación presencial, el alumno y el profesor se encuentran en la misma dimensión espacio-temporal. Esto quiere decir que el aprendizaje se desarrolla a través de clases, tutorías dirigidas, etc. Por otro lado, en la educación a distancia, el profesor y el alumno no se encuentran en la misma dimensión espacio-temporal, proporcionando una gran autonomía geográfica y temporal, donde la enseñanza se realiza a través del trabajo exploratorio de los propios alumnos que adquieren un comportamiento activo en el proceso de aprendizaje. Además, es importante conocer los medios de comunicación que se utilizan en ambas modalidades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, dentro de la educación presencial se establecen procesos de comunicación verbal y no verbal entre el alumno y el profesor. En cambio, dentro de la educación a distancia, se sustituyen los elementos tradicionales por otros medios, que son grabaciones, imágenes, videos, correos electrónicos, mensajería interna, foros de discusión, etc. En este sentido, las TICs asumen una herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje mediante una mayor disponibilidad de material y mejoras de acceso de fuentes de información, proporcionando comunicación tanto sincrónonas como asíncronas. Sin embargo, otro aspecto que diferencia el proceso de enseñanza-aprendizaje a esta modalidad de educación son el uso de materiales didácticos, ya que conforman por diferentes medios y recursos que facilitan la enseñanza-aprendizaje dentro del contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. Dicho lo anterior, en la educación presencial, los materiales didácticos pueden ser utilizados o no a criterio del profesor o en función de las circunstancias, es decir, tomando en cuenta el tiempo, lugar y el ritmo de aprendizaje de los educandos. En cambio, en la educación a distancia, el uso de materiales didácticos resulta indispensable, ya que le permite llevar a cabo al alumno un aprendizaje autónomo, con la orientación del tutor, quien asume un papel de orientador
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Excelentes respuestas, compañeros. Y efectivamente, la educación presencial adquiere contenidos estáticos, donde la enseñanza es homogénea, es decir, el aprendizaje se vuelve cooperativo, además de que el profesor es la fuente básica de la información, completada con otros medios didácticos señalados por él, permitiendo un conocimiento progresivo de cada alumno, al que se van incorporando datos procedentes de la convivencia cotidiana y organizado en torno al grupo de clase. Ahora bien, la educación a distancia facilita el aprendizaje personalizado, estimulando la iniciativa individual, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje permite una atención ajustada a las necesidades de cada alumno, donde el uso de los materiales didácticos permite la transmisión de la información, ya que cada alumno marca su propio ritmo de progreso en los aprendizajes, pero sobre todo requiere de un conocimiento sistemático del alumnado desde las primeras fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. La comparación entre las características del proceso de enseñanza-aprendizaje de los sistemas de educación presencial y a distancia puede iluminar el panorama sobre cuál de ellos resulta más ventajoso en cada circunstancia. El PEA debe diseñarse desde los fundamentos pedagógicos, didácticos, tecnológicos y sociales para garantizar una oferta de calidad, la participación activa en la construcción de conocimiento y la formación en habilidades donde se ponderen los valores éticos. Cabe resaltar que ambas modalidades o sistemas de educación utilizan diversas metodologías para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde su diferencia se enmarca desde la organización del curso, es decir, la planificación debe estar orientada a las necesidades del educando, lo que permitirá hacer uso de metodologías, medios de comunicación, materiales y recursos, y sobre todo el rol que asumirán tanto el alumno como el docente dentro del proceso educativo en ambas modalidades será diferente. En definitiva, no existe formación buena o mala, es decir, existe formación con calidad pedagógica, donde la sociedad ha implementado a lo largo de la historia unos u otros sistemas educativos empujados por las necesidades de transmitir y reproducir el saber y la tradición cultural, aplicando las concepciones, los conocimientos, los recursos y el uso de la tecnología disponible en cada momento. Por lo tanto, ambas modalidades nos permiten fomentar la educación, el aprendizaje y sobre todo adaptarlas a nuestras necesidades contextuales, que sin duda alguna permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los agentes que intervienen en el proceso. Claro que sí, compañeros. Muchísimas gracias por abordar estas diferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la educación a distancia como en la presencial. Muchas gracias por escucharnos y esperemos que les haya quedado de la manera más clara lo que es este tema. Nos vemos hasta la próxima.